Bienvenidos al podcast de Vida y Éxito. Hoy tenemos a Monique de Saint-Malo con nosotros, llamando desde Panamá. ¿Cómo estás, Monique? Hola Diego, muy bien, muchas gracias. Gracias por este espacio. No, emocionado de tenerte aquí. Para los que no conocen a Monique, Monique es una líder reconocida en Panamá por su trabajo y comunicación estratégica, reputación corporativa y relaciones públicas. Pero ahorita Monique es la CEO de Stratego, que es una firma con más de 25 años construyendo las relaciones públicas para empresas grandes, instituciones y proyectos sociales, ¿verdad? Así que Monique, antes de entrar como al tema laboral, me encantaría saber un poco más acerca de quién eres, de dónde vienes y un poco más de tu pasión, de cómo salió todo esto de relaciones públicas. Bueno, crezco en una familia de televisión donde mi abuelo funda el primer canal de televisión del país. O sea que yo crezco, digamos, corriendo y caminando los pasillos de un canal de televisión. O sea que crezco detrás o dentro de este mundo. Y tanto en lo personal como en lo profesional, siempre regreso a la palabra sensibilidad, a lo que me dio ese espacio, a cómo vi un liderazgo humano y cercano dentro de un mundo que puede ser tan frío detrás de la pantalla. O sea Okay. que vengo de esa familia donde la comunicación nunca fue vista como algo superficial, sino como instrumental, como esa forma de relacionarnos con el mundo, de construir confianza, de sostener conversaciones importantes, a veces incómodas, políticas. O sea que así crezco. Y tú sientes que sí pasa mucho eso de que en la televisión, o sea, hay dos caras, lo que ve el público y luego lo que está atrás de las cámaras. Exacto. La televisión se vuelve a veces muy fría porque construimos detrás, pero en las casas uno enciende la pantalla y solo ve lo que está en la pantalla, pero hay muchísimas cosas pasando detrás de esa pantalla. Entonces, Claro, el reto es poder transmitir todo eso que se está construyendo a esa audiencia. claro. No, súper interesante. Y cuéntanos entonces un poco de, bueno, creciste en este mundo de televisión, pero ahora estás en relaciones públicas. Entonces, ¿cuál es la similitud entre una industria y la otra y cómo llegaste de televisión a public relations? Sí, llegar a relaciones públicas en verdad fue como una evolución natural, ¿no? Me di cuenta que ese campo me permitía unir ese pensamiento estratégico, el análisis del entorno y una profunda comprensión de la parte humana. Entonces, nunca vi la comunicación solo como algo táctico, sino más consciente del impacto que tenía y de las responsabilidades que teníamos con esas audiencias que nos estaban escuchando. Ok. Entonces, como usaste la televisión como un canal de comunicación, más que un medio, ¿verdad?, de entretenimiento y cosas así, tú lo veías como una manera de comunicarte. Claro, era un vehículo. Era un canal, era una manera de llegar y de transmitir cosas que eran importantes para el desarrollo del país, para las sociedades, para la comunidad en general. Entonces, con mucha responsabilidad, porque al final hay mucha responsabilidad detrás de todos esos contenidos que uno está generando. Y eso Claro, me llevó a la parte estratégica de la comunicación, a construir esa parte de relacionamiento, porque relaciones públicas es más que solo poner noticias en un periódico. Es cómo construyes reputación para esas marcas, más allá que de lo que pueda hacer la publicidad o el mercadeo. claro. Tenemos que unir fuerzas, digamos, ¿no? Y hacer ambas cosas. Es como la estrategia detrás de todo lo que ve uno en la cámara, en el video, en las noticias, etcétera. O sea, ¿qué vamos a poner ahí? ¿Qué vamos a comunicar? Entonces, eso es lo que te enfocas tú en la estrategia, en la comunicación y en el plan para después salir en vivo, para hacer campañas de mercadeo, etcétera. Entonces, como un paso antes de poder ejecutar, por decir así. Claro, y hoy en día, la respuesta es sí, pero hoy en día, además, con tanta inteligencia artificial, Ujú. realmente hay un reto enorme porque las inteligencias artificiales, digamos, están escribiendo las cosas. Ok, Pero al final tiene que haber ese factor humano detrás que entiende quién lo está escribiendo y qué estamos haciendo, porque esa empresa tiene una cultura organizacional, esa empresa tiene unos valores, esa empresa tiene un propósito, y eso es lo ujú. que tenemos que llevar a través de esos mensajes. Entonces, Bueno, no es escribir por escribir. sí. A ver, lanzas un punto muy interesante que está pasando muchísimo ahorita, que la gente está escribiendo con inteligencia artificial.
y no es que sea malo, ¿verdad? O sea, hay maneras de usarlo bien, me imagino que hay otras maneras de usarlo mal. ¿Nos puedes contar quizás algunos casos que dan miedo de cómo la gente ha usado inteligencia artificial y les ha salido mal la jugada? Digo, más que miedo, yo creo que uno tiene que entender que uno está, o sea, trabajando con máquinas y Sí. que al final la velocidad de la inteligencia artificial nosotros no somos capaces de hacerlo. O sea, tú le escribes y le dices, escríbeme un artículo de 400 palabras que tenga esto y aquello, es más, a veces nos quejamos de que se demoró un minuto. Eh, Nosotros no tenemos la capacidad de escribir así de rápido. Sin embargo, nosotros sí tenemos que poder leer y discernir lo que esa inteligencia artificial está escribiendo. Nosotros Ujú. tenemos que, eso digamos, es como cuando yo iba a la universidad, ese es nuestro primer borrador, ¿no? Ese Ok. es el first draft. Pero de ahí uno sí tiene que entender que esa comunicación que está ahí, eso que se escribió, uno tiene que darle la forma, el tono, el sentido, tiene que ser coherente con lo que la empresa está tratando de comunicar y hacia dónde quiere ir, porque una información que tú mandas hoy no es solo para cumplir con lo que tú quieres comunicar hoy. Tú estás construyendo una marca, tú estás construyendo reputación. Entonces, todo tiene que ir alineado a lo que realmente estamos construyendo, o sea, tener como luces largas. Ok. La inteligencia artificial nos da la luz corta, nos resuelve el ya, pero ese ya tiene que ser parte de una estrategia a largo plazo que tienen las marcas para realmente poder construir esa reputación. Interesante. Entonces, no necesariamente has escuchado historias de miedo, sino más bien de cómo usarla bien, ¿verdad? Entonces, presenta muchas oportunidades, ¿verdad? Para ayudarnos a resolverlo inmediato, pero hay que saber usar nuestra propia inteligencia humana, ¿verdad? Para darle sentido, para darle importancia y hacer una estrategia a largo plazo, no solo al corto plazo. ¿Eso es lo que tú le estás recomendando a tus clientes ahorita acerca de inteligencia artificial en el mercadeo? ¿O hay alguna otra tip o sugerencia que le tuvieras a la gente de cómo usar inteligencia artificial correctamente en el mundo de hoy en día? Sí, no, no puede ser copy-paste. Yo creo que tenemos que usarla. Claro, Yo creo que no, la no, claro, tecnología hay que usarla. No le sí, debemos tener miedo. Debemos invertir en tecnología, debemos invertir en agentes, debemos invertir en todo lo que nos pueda ayudar a construir, pero siempre con cautela, siempre sí. con cierto recelo de que lo que me le están dando yo tengo que asegurarme de que sea correcto, de que vaya por la línea que yo quiero, de Ujú. poderle incluir palabras clave del cliente que son importantes para esa construcción de mensajes que estoy generando. Entonces, sí es importantísimo incorporar la inteligencia artificial, incorporar las nuevas tecnologías, eh, pero no por eso significa que necesitamos a un asesor atrás que realmente pueda guiar lo que esa inteligencia artificial nos está, digamos, que dando. Claro, buenísimo. Entonces nos fuimos directo al grano y perdón por hacer eso, pero es que estaba interesante el tema que trajiste. Me gustaría quizás retroceder un poco y entender un poquito más entonces acerca de tu empresa. Entonces tú eres la CEO de Stratego. ¿A qué se dedica Stratego exactamente? O sea, ¿cuáles son los verticales que cubren y cómo ayudan a sus clientes? Bueno, nosotros somos una empresa de comunicaciones y en Ujú. Estratego trabajamos como aliados estratégicos enfocados en construir relaciones de valor entre las organizaciones y sus audiencias. Ok, Entonces, al final, la responsabilidad social, que es algo que trabajamos, y las relaciones públicas tienen que ir de la mano de esas relaciones. Y eso no lo puedes hacer a través de un video, de una pantalla, de una inteligencia artificial. Entonces, sí está cambiando un poco cómo nos tenemos que enfocar, pero al final la parte de esa cercanía, de esa relación, de ese stakeholder relationship es importantísimo. Y eso a veces las personas te dicen que no, pero es que yo naturalmente no soy así o no me nace. Y al final eso se trabaja, se construye. O sea, hay que ujú, hacer, así como hace un mapeo de objetivos, uno tiene que hacer un mapeo de stakeholders, ¿no? De grupos de interés y de decir, ok, estos son mis grupos de interés prioritarios, a estas personas me tengo que acercar, con estas personas tengo que tener un tipo de relación, porque es importante para ujú. mí, es importante para mi negocio. Claro, Entonces, no hay una estrategia general, sino que lo que dicen es como enfocarse en diferentes grupos porque cada uno quiere escuchar un mensaje diferente. O sea, no es lo que yo quiero decir, es lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? exacto. Y Estratego nace esa filosofía clara. O sea, el valor de una marca está en su reputación
Y esa reputación se construye con sensibilidad, con coherencia en los mensajes y con estrategia, ¿no? Y no pasa de la noche a la mañana. Entonces, por eso es que en nuestro portafolio nosotros no hablamos solo de comunicación, hablamos de gestión reputacional, hablamos de sostenibilidad aplicada al contexto real de los negocios. Y nuestro trabajo realmente es articular esos dos pilares para cada uno de nuestros clientes. ¿Y cómo Y luego funciona? también te cuento que creo que de la primera vez que hablamos ahorita, Sí. Estratego tiene una nueva gerente general. Tuvimos Ok, un cambio hace poquito, yo subí a ser vicepresidenta ejecutiva. ok, Entonces yo estoy encargada más de esa parte estratégica, de esa parte de buscar alianzas, de esa parte de fortalecer relaciones. Eso ahora, digamos, es mi nueva responsabilidad. Y Mercedes Ortiz de Ceballos es la nueva gerente que está acá, ok. que está ocupada, que está encargada de la parte de los clientes, pero también de que los trabajos se den con tiempo y forma, de que entreguemos el producto que se tiene que entregar, de vigilar, digamos, todo lo que se hace a nivel interno de la Sí, organización para poder cumplir con todas nuestras responsabilidades. Entonces, nos sí. estamos dividiendo esas responsabilidades hoy en día. No, excelente, buenísimo. Qué buen cambio para la organización. Y cuéntame entonces un poco, si yo soy una empresa, ¿verdad? Que está decidiendo si invertir en relaciones públicas o no, o ni siquiera relaciones públicas, porque a veces la gente dice, yo necesito invertir en mercadeo. No sé en qué, pero tengo que invertir en algo de mercadeo. Entonces, por ejemplo, yo puedo llamar a estratego y qué, o sea, cómo funcionaría una relación. O sea, típicamente hacen asesorías, hacen acompañamiento a largo plazo, o sea, como cuál es la mejor manera para un cliente de poder, o sea, empezar a trabajar en una empresa como estratego o otras relaciones públicas en general, ¿verdad? Sí, en Estratego, como en las agencias que vas a tener de comunicación estratégica, empiezas por un plan. Empiezas por un plan de comunicación donde tú defines, entiendes el plan de negocio del cliente, ¿no? Entiendes la marca, dices, ok, con los objetivos que tú tienes, ¿qué necesitamos hacer comunicacionalmente para poder llegar a tus audiencias? Es súper Mm, importante también que la comunicación no reemplaza la gestión, porque muchas veces lo que nos pasa es que pensamos que con la comunicación reemplazamos lo que tengo que hacer. Lo que tiene que hacer la empresa lo tiene que hacer de todas maneras. Nosotros lo que estamos es para comunicar de una manera eficiente y proactiva lo que ujú, está haciendo la empresa para poder llegar a los diferentes grupos de interés. Normalmente en mercadeo o más en publicidad, tú vendes un producto, ¿verdad? Entonces, claro, campañas son de venta de lo que sea que tú estás produciendo, sean claro. lentes, sean leche, sean clavos, no importa. Tú promueves tus productos para poder tener, digamos, un mayor market share, para poder vender más. Con Ujú, comunicación estratégica, con relaciones públicas, comunicación estratégica, no estás vendiendo un producto, tú estás construyendo marca. mm, Entonces, es diferente. Que van de la mano, sí, que tienen que hablarse y trabajar en la misma mesa, por supuesto. Que mientras más comunicación estratégica trabajes, mientras más fuerte sea tu reputación, más fácil va a ser para la persona de mercadeo y más fácil va a ser para el publicista poder llevar tu marca porque ya construiste una base de comunicación y confianza. O sea, al final la reputación está basada en confianza. Yo tengo que confiar en la marca, yo tengo que confiar en la empresa a quien le voy a dar mi dinero, a quien le voy a comprar el producto, a quien, ¿no? De quien voy a adquirir. La competencia hoy en día es muy grande, entonces, ¿por qué voy a comprar a A y no a B? Entonces, lo ujú, que va a hacer la toma de decisión es que yo confío más en A que en B. claro. Y todo eso se Entonces, va construyendo poco a poco esa con... confianza hay que desarrollarla, hay que crearla, hay que construirla. Y eso va de la mano con vender tus productos, pero hay que hacer ambas cosas. Sí. Y, a ver, en Estados Unidos al menos como que muchas empresas de public relations se dedican también a distribuir la comunicación a través de canales que tal vez son un poquito más difícil de llegarle, como por ejemplo periódicos, noticias, bueno, televisión, ¿verdad? Diferentes tipos de comerciales. Ustedes Claro. también trabajan no solo en lo que se comunica, sino con qué canales se comunica. Por supuesto, por supuesto. Pero ese es el canal, Ok. ¿no? Los canales, sí, nosotros, por supuesto, toda agencia de relaciones públicas te va a tener una base de datos y te va a distribuir a todos los medios de comunicación que sean de interés para lo que sea que estás tratando de comunicar, que tenga las audiencias a las cuales tú quieres llegar, porque el canal de televisión, el periódico, la radio, que hoy en día también es tan importante, las redes Ujú. sociales incluso, son canales de distribución de información.
Ok, Pero antes de distribuir es qué vas a decir, qué vas a mandarle exacto, a esos canales. Entonces, por exacto. eso es que es tan importante. Pero sí, Y claro, tú cómo se tienes la organizan ustedes construcción del entonces? mensaje Ajá, y la distribución del mensaje. Y una parte importantísima es el monitoreo del mismo. Una parte el importante que monitoreo. nosotros también hacemos es monitorear no solo qué está pasando para mi marca, sino qué está pasando alrededor de mi marca, qué está haciendo su competencia, qué están haciendo sus aliados, qué están haciendo otros grupos de Mm. interés que para esta empresa es importante para poder tomar Entonces, mejores decisiones, porque todo se construye para tomar mejores decisiones. claro, entonces ustedes, o sea, si pudiéramos organizarlo de una manera, ¿verdad? Primero sería estrategia, ¿verdad? Establecer el plan, la estrategia. Segundo, quizás un poco de inteligencia de mercado, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué hacen, qué deberíamos, o qué han hecho gente en el pasado? ¿Qué están planeando otras empresas? Después un poco de creación de contenido, me imagino que es diferente, ¿verdad? Y después la distribución a través de canales. Y por último, el monitoreo, ¿verdad? Me imagino que KPIs, cosas así. ¿Hay algún área que me faltó en esa secuencia o si está bien como No, organizado eso? en la secuencia no, nosotros también hacemos muchos estudios de mercado puntuales, porque a Ok. veces tenemos que hacer como un doble clic o triple clic en algo puntual, o sea que vamos a las audiencias a Ujú. preguntarles sobre algún tema en específico. Pero otra Mm, parte, digamos que un pilar importante dentro de Estratego y dentro de las empresas de comunicación estratégica es la parte del manejo de crisis. Entonces, el manejo de crisis sí. siempre va a ser un pilar importante que nosotros manejamos. Sin Ok. embargo, la crisis no se debe manejar cuando explota. Uno viene trabajando con el cliente y uno viene construyendo la prevención de alguna manera de que esas crisis se den. Si la Ok. crisis llega a ocurrir, entonces lo ideal es que tú estés preparado. Lo ideal es que tú tengas un manual de crisis para saber cómo afrontar una situación particular a la cual estás expuesto en este momento y cómo de ese caminar sacas algo positivo, demuestras liderazgo, demuestras transparencia, demuestras... Entonces, son oportunidades también de demostrar dónde está la empresa y qué tan responsable es esa empresa ante una situación difícil. ¿Y quién debería estar explorando manejo de crisis? Porque, a ver, una empresa tal vez pequeña, ¿verdad? Que tiene 20, 30 clientes, tal vez manejo de crisis no es lo primordial para ellos en su budget, por decir así, pero para una empresa más grande, con más clientes, más productos, me imagino que es un poco más importante, va a estar preparado para algo así. Bueno, mientras más grande, más expuesto. Entonces, Ok. mientras más grande, posiblemente tienes que prepararte con más responsabilidad porque hay más posibilidades de que algo te pueda pasar, ¿verdad? Ujú. Pero todos debemos estar preparados. Ok. Todos debemos estar preparados, no importa qué tan grande o qué tan chiquito, tú te preparas acorde a tu realidad. Y lo Ujú. primero que tú tienes que hacer es identificar esos riesgos. Porque no es crisis por crisis, es hacer una identificación de riesgo y decir, ok, ¿dónde yo puedo estar expuesto? ¿No? Y riesgos te estoy diciendo que pueden ser hasta pérdida de personal. O sea, pueden haber riesgos tecnológicos, pueden haber riesgos de capital humano, pueden haber, o sea, diferentes tipos de riesgos. Entonces tú identificas tus riesgos y entonces te preparas para mitigar lo que te pueda pasar en una situación donde eso pueda estallar. Ok. Entonces, eso empieza desde el principio, me imagino, desde la estrategia hasta cómo se pasaría con diferentes canales, cómo se comunicaría, qué pasaría, diferentes escenarios, me imagino. Claro, ¿quién Mucha autoriza? mejor- ¿Quién autoriza? Tienes que tener una línea de mando, a quién le informas, quién autoriza dentro de la organización, debes hacer un comité de crisis que son los tomadores de decisión. En el caso de que tú estés ya una empresa más preparada, ya tú tienes cosas redactadas o borradores de lo que puede ser una comunicación, cosas que tienes ya preaprobadas. En Mm, caso de que esto pase, hay aprobación para A, B y C, no hay aprobación para C y D. Esa aprobación la da el vicepresidente, esa aprobación la da el gerente general, esa aprobación la da el accionista. O sea, dependiendo de la empresa va a depender, pero tienes que tener tus líneas de mando también, ¿verdad? Porque cuando hay una crisis, no siempre pasa un martes a las 2 de la tarde, ¿no? sí, A veces pasan momentos donde no está la oficina abierta, en días feriados, fines de semana. Entonces tú tienes que tener ese canal, ese WhatsApp que puedas activar, esa estructura de líneas de a quién les tienes que comunicar, de quién tiene que ir a campo en caso de que haya que ir a campo,
¿no? A quién llamar, con quién coordinar, quién aprueba. Y por supuesto, nosotros tenemos la responsabilidad de sacar la información a los medios de comunicación, pero es una información que tiene que venir ya aprobada por el cliente. Preparada. ¿Y cuándo has visto quizás un caso de manejo de crisis, sin nombrar empresas ni nada así, pero que tal vez se manejó mal, ¿verdad? O sea, que vieron bastantes fallas y por lo tanto le afectó a la empresa de una manera negativa. Sí, bueno, hay muchas crisis que se han manejado mal, también tienes que tener cuidado cuando expones al CEO, por ejemplo, en qué momento Mm, ya expones al gerente general, en qué momento esa persona es la que sale a dar la cara, y cuando sale, él tiene que estar entrenado también. Esa persona, que es otro producto que nosotros tenemos, el entrenamiento de voceros, esa persona tiene que estar entrenada porque tienes que tener mucho cuidado de qué dices, qué respondes, y a veces no es nada más lo que dices, sino cómo lo dices, ujú. ¿verdad? Porque si yo digo lo que yo debo decir correctamente, pero tengo los brazos cruzados, los hombros así, la cara que me está dando un mensaje donde yo no estoy de acuerdo ni siquiera con el mensaje que yo mismo estoy dando, hay un problema, ¿no? Entonces, no quisiera entrar en nombres y exponer a empresas, pero definitivamente sí hay muchísimos casos, ¿no? Y nosotros los vemos en los entrenamientos, donde las respuestas no son las adecuadas. Y eso perjudica aún más, agrava aún más la crisis. A diferencia de una crisis bien manejada, puede fortalecer a esa empresa y sacar adelante a ese liderazgo, ¿no? Es decir, pasó por una situación sumamente difícil, pero se nota que estaba preparado, que sabía lo que estaba haciendo y que estaba siendo transparente y auténtico. Al Sí, final, sensibilidad, empatía, transparencia, autenticidad son indispensables para poder llevar tu mensaje hoy en día. claro. Y una pregunta, ¿cómo aprendiste tú a manejar crisis? Porque, a ver, eso es algo que tienes que estudiarlo bien, o sea, tienes que aprender cómo hacerlo bien, o sea, porque claro que uno puede decir, sí, yo creo que pudiera manejar una crisis bien, pero, o sea, me imagino que hay metodologías, libros, hasta carreras enteras de esto probablemente. Sí, hay mucho entrenamiento que hay que tomar, eh, pero al final, como todo, ¿no? Practice makes perfect, dicen. Ujú, Entonces, es como todo, o sea, tú tienes que agarrar el entrenamiento, tú tienes que estudiar, tú te tienes que preparar como un arquitecto, como un ingeniero, como un médico. Tú tienes que estudiar para poder tener la metodología y saber manejar las situaciones, porque además cada crisis es diferente, cada cliente es diferente, cada situación es diferente. Pero al final uno tiene que entender, o para nosotros el éxito ha sido que yo tengo que entender al ser humano detrás de esa crisis. Yo tengo que entender, ser empática, entender la parte humana, entender las afectaciones que están habiendo mm, con lo que sea que esté pasando, ¿no? Porque puede ser un derrame de petróleo, puede ser falta de agua, puede ser que tuve que retirar medicinas del mercado, o sea, puede ser, es, muchos cada, escenarios. cada empresa tiene que hacer su mapeo de riesgos para Ya. saber cuáles son las crisis las que puede tener. Y sobre eso nos tenemos que preparar. Entonces, sí, Y al siempre estás final, pensando entonces en el impacto humano, porque es bien fácil hacer una fórmula. Ah, si pasa esto, tal, tal y tal. Pero hay que pensar en, no, o sea, le afectaste la vida a una persona, ¿verdad? Esto es emocional, es personal, no es, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Si no se maneja bien la parte humana. claro, cuando la reputación se ve afectada, porque al final, ¿qué es lo que pasa con la crisis? Se ve afectada la reputación de la organización, el nombre de la marca, ¿verdad? Entonces, Ujú, cuando la reputación se ve afectada, lo primero que ocurre no es una crisis externa, sino una prueba interna de coherencia. Por eso ujú. es tan importante la preparación previa. Entonces, las crisis, lo primero que les puedo decir es que las crisis no se pueden improvisar. Se gestionan mucho antes de que aparezcan, desde la cultura, los Sí, valores, la forma en que se toman las decisiones todos los días. Entonces, sí. cuando esa reputación se ve amenazada, el primer paso no es salir y hablar. Lo primero que hay que hacer es escuchar, Mm, entender qué está pasando, quiénes están reaccionando, desde dónde nace esa percepción. Luego viene a asumir las responsabilidades cuando corresponde y actuar entonces siempre con transparencia. sí, Y la velocidad en este caso sí es muy importante.
pero la claridad lo es más aún. Entonces, responder rápido sin criterio puede agravar la crisis. Entonces, hay que responder con verdad, a veces aunque sea incómodo, a veces aunque tengamos que asumir responsabilidad y culpa, pero eso suele ser lo que a largo plazo protege tu reputación. Y Sí, una porque cosa uno, o sea, nada, dicen que uno puede construir y construir y construir, y después un problemita te puede borrar todo lo que has construido en años, ¿verdad? Y en mira, Estados Unidos, bueno, se han visto muchos casos, y menos que tú también has visto casos de eso, ¿verdad? Entonces, todo lo que hablamos antes de branding y marca y esto se puede perder muy rápidamente si uno no está bien preparado. pero mira que no tan rápidamente. Yo te voy a retar a que eso es un mito, ¿Ok? porque al final, cuando uno construye reputación, esa audiencia, ese stakeholder, ese consumidor, te da el beneficio de la duda y dice, puede ser que esto no fue intencional y que realmente se equivocaron. Si tú además sales y pides disculpas, yo estoy dispuesta a perdonarte. Lo que en Ujú. reputación se llama el beneficio de la duda. Entonces, Mm, una crisis bien gestionada puede no solo mitigar daños, también puede fortalecer esa reputación porque demostraste carácter, liderazgo y coherencia. Entonces, exacto. no lo pierdes así de rápido. En verdad la reputación no se construye en 1000 días y se pierde en uno. La reputación no se construye de la noche a la mañana, eso es cierto. Hay que trabajarla e irla construyendo, pero tampoco la pierdes de la noche a la mañana. Sí. Puedes perder muchos puntos, por decir así. Hacerlo mal, tienes que hacerlo mal consecuentemente, ¿verdad? Para que yo diga, Ya, mira, la verdad que ya después de tantos errores, pues ya yo no te creo. ya, Pero no pierdes esa reputación así, ya. así tan fácil. Es que también lo que pasa mucho hoy en día, ¿verdad? De que algo se va viral en TikTok. Puede ser o bueno o puede ser malo, ¿verdad? Entonces, han habido muchos casos donde se comienza a esparcir un fuego, por decir así, y hacer que se apague ese fuego puede ser muy difícil, ¿verdad? Porque a veces también está fuera del control de uno. Entonces, hay que tener estrategias para cómo calmar esos fuegos, ¿verdad? O sea, porque pueden pasar, o sea, nadie sabe prevenir si viene uno o no, pero Mira, hay que cuidarse, hay que hacer no es las que cosas pueden, bien, sí, no es que pueden pasar, van a pasar. van a Y yo pasar. creo que eso es lo que tenemos que entender como empresarios, como personas de negocio. Tenemos que saber que los retos van a venir, que los riesgos están y que los tenemos que sencillamente prepararnos para los mismos. Ujú, Importante es que esa reputación no se delega, la ujú, tenemos que liderar, la tenemos que ujú. construir. Ok, Y lo otro que también pasa muchas veces es que dicen, la reputación de la marca es responsabilidad del área de comunicación. A ver, el área de comunicación es la responsable de gestionarla, ¿verdad? Pero la tiene que construir la empresa, la construyen los valores, la construyen los cimientos, la construye desde los accionistas hasta los directivos, los gerentes. Entonces, al final, no es un tema nada más del área de comunicación, ni algo que se activa solamente cuando hay una crisis, entonces activo. No, se tiene que construirse, porque si no, sí la puedes ver debilitada. Entonces, en ujú, cada decisión, en cómo se trata a las personas, en cómo se asumen los errores, cómo se ejerce el poder, ¿verdad? Y cómo se actúa cuando nadie está mirando. Eso es lo sí, importante. Y de ahí entonces construyes marca y construyes reputación. Y las ok, organizaciones que lo entienden, que lo asimilan, que lo trabajan, que lo gestionan, entonces ya no están en el qué digo y empiezan a preguntarse más en qué debo decir, qué debo llevar a la mesa, cómo construyo de aquí en adelante y se vuelve una conversación transformadora más que solo un salirme del paso para poder no pensar más en que esta crisis, o sea, claro, tapar la crisis, no puedo obvio. tapar la crisis. Como tú hablas del fuego, no lo puedo ocultar, ¿verdad? Ujú, Entonces, como no lo puedo ocultar, ¿cómo lo voy a manejar? claro. Bueno, expandimos bastante y profundizamos en el manejo de riesgo y de crisis. Me gustaría también hablar un poco acerca de los canales que hablamos antes. Ahorita empezando un año nuevo, ¿verdad? ¿Cómo ves tú el rendimiento de diferentes canales, ¿verdad? En términos de efectividad de comunicación. Porque, por ejemplo, tú mencionaste antes como la radio sigue siendo importantísima. Me interesa escuchar un poquito más de eso, ¿verdad? Y cómo podemos comparar, por ejemplo,
la radio contra las redes sociales y cómo ambas van a ser importantes en el 2026, quizás. Sí, todos los canales son importantes. Todos los canales son importantes. Hay usuarios más de unos que de otros, pero todos son importantes. Lo que nosotros tenemos que entender a la hora de gestionar una marca es dónde está mi audiencia, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo estar, no sé, en un video de TikTok que en una entrevista en un matutino de televisión abierta. Entonces, posiblemente tengo que hacer ambas cosas. O sea, no es una o la otra. Posiblemente yo tengo que distribuir. Yo conozco muchas empresas que en un momento dado dijeron, todo mi presupuesto de publicidad se va full a digital. No pienso que es lo correcto. No pienso que es lo correcto porque al final lo digital tiene sus retos, tiene sus distanciamientos y tiene su contaminación. Entonces, yo tengo que estar en lo digital, yo tengo que ir con la tecnología, yo tengo que estar en esos canales. Definitivamente sí. Pero yo tengo que poder comunicar de una manera diferente. Y como yo hablo en radio, no hablo en televisión, y que yo me hablo en televisión, no hablo en TikTok. O sea, tengo que saber cómo comunicarme en cada canal, ¿no? A qué audiencias estoy llegando, quién está viendo, quién está recibiendo esa noticia, quién está leyéndome, quién me está escuchando, y cómo yo hago un balance entre lo que yo salgo en televisión a decir, lo que yo estoy diciendo en mis campañas de publicidad y lo que yo estoy comunicando en mi jingle en radio, por ejemplo. Claro. ¿Radio qué tiene? Radio tiene una penetración que no tiene otro canal. La radio llega a todos lados, a Al todos lados, campo, a en los todo. carros, en el interior, en las montañas, en las provincias. Entonces la radio, a A veces todas las pensamos, edades. Bueno, a las edades mayores también, porque puedes tirarle a las edades menores en redes sociales, a las edades mayores en la radio. Entonces tienes que jugar con ellos. ¿Y cómo haces para hacer un mensaje tal vez como congruente, por decir así, pero al mismo tiempo individual para cada canal? Porque puede ser mucho trabajo eso. bueno, pero hay que hacerlo. O sea, hoy en día es un trabajo que hay que hacer. O sea, el mensaje es uno, lo que estás tratando de comunicar es uno, es una cosa, pero la vas a comunicar de una manera diferente. Es como que empresas que están en diferentes países. Tú no hablas en Argentina como hablas en Panamá, como hablas en Estados Unidos. Si tu empresa está en los tres países, tú tienes que adaptar tu mensaje a cada país. Unos países hablan de tú, unos países hablan de vos, unos países hablan de usted. Entonces, tú tienes que adaptarte dependiendo de tu audiencia. Eso va a pasar por país, va a pasar por industria y va a pasar por canales. Entonces, yo no hablo en Instagram como yo hablo en LinkedIn, como yo hablo en televisión abierta, como yo me comunico en radio y como yo hablo en Sí, TikTok. no es un copy-paste. No es un copy-paste. Tiene que estar, No o sea, puede ser un customizándolo a copy-paste. diferentes canales. Los tiempos son diferentes. 5 Sí. minutos en televisión es todo el tiempo del mundo, ¿no? A la hora de hacer videos que tú quieres viralizar, los videos tampoco pueden ocupar más de 3 minutos porque nadie te va a ver. Entonces, en LinkedIn puedes escribir un poquito más. Es más, espero de ti que me cuentes más. No quiero ver 2 párrafos como los veo en X. Yo en LinkedIn quiero más información, quiero más contenido. Entonces, cada red tiene su estructura, su metodología, sus audiencias, su manera de comunicarse. Y lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que adaptarnos a cada uno de esos canales para poder llegar a cada una de nuestras audiencias. Al final el canal, a ver, ni la televisión, ni la radio, ni las redes sociales es mi objetivo final. Correcto. Ellos son mis canales para yo llegar a mi objetivo final. ¿Verdad? Yo quiero llegar a mi público, yo quiero llegar a mi stakeholder, yo quiero llegar a mi audiencia, esa que yo identifiqué al principio en mi plan de comunicación. Cuando yo dije, yo quiero hacer, ¿no? 2 campañas de publicidad al año, yo quiero escribir artículos de opinión, porque yo me quiero volver referente de la industria. Una de las maneras de volverme referente es empezar a hablar del tema que yo manejo. Entonces yo voy a buscar una columna de opinión, o yo voy a hacer un par de videos que voy a poner en mis redes sociales, o yo voy a subir las páginas web. Hay así como no sé, como un sonido en la parte de atrás que dicen que las páginas web quieren desaparecer. Entonces,
Las páginas web han sido muy importantes para conocer de las empresas hasta hoy en día. ¿Eso va a cambiar? Puede ser, pero se va a tener que reemplazar. O sea, las cosas no van a desaparecer. Puede ser que yo cambie una por otra o yo ajuste la manera como yo voy a comunicar acerca de mi empresa, ¿no? Y que yo tenga la web, pero que además ya eso no sea suficiente y yo tenga que tener otros canales propios, ¿no? Porque para comunicar también tenemos, eso no lo hemos conversado, pero tenemos los canales propios y los canales pagados, ¿verdad? El canal propio son tus propias redes, son tus propios contenidos en tus espacios que también tienes que trabajar, que también tienes que generar contenido para esos espacios y que también es una manera de comunicar. Pero los espacios propios son importantes, pero no pueden ser excluyentes. Necesitas del espacio pagado, necesitas del espacio abierto, de esa televisión abierta. O sea, que yo lo comunique solo. Y más que solo tu audiencia, o sea, sino también. Yo necesito que esté en el Instagram o en la página web del medio de comunicación, Claro. ¿verdad? Y ahí yo siento que todo es importante. La televisión abierta sigue siendo, por lo menos en Panamá, muy importante y relevante. Tienes la radio, que para mí sigue siendo un medio muy noble y muy valioso. Y entonces tienes todas las redes sociales tienes el medio escrito, ¿no? Tienes la prensa escrita, y de ahí cada uno de esos medios tradicionales tiene sus propios canales digitales que también entonces comunican a través de los mismos. Claro. O sea que hoy hay canales, hay exceso de canales. Hoy en día la juventud lo que está haciendo es, en vez de buscar más, busca un poco menos, se autolimita, se ponen límites en la cantidad de horas que se pueden pasar viendo redes, ¿verdad? Entonces, si tú eres un adolescente o tú eres un adulto joven y tú estás empezando a trabajar y tú dices, mira, yo no quiero ver redes sociales más de 2 horas al día o más de hora y media al día porque ya me contamina la cantidad de pantalla, entonces yo quiero asegurarme que en esa hora y media mi mensaje llegue. O sea que, a ver, siempre hay retos, pero se gestionan. O sea, lo que voy es que no es orgánico. Las cosas hay que gestionarlas, hay que trabajarlas, hay que construirlas. Desde las relaciones y el networking, que para relaciones públicas es un pilar importantísimo, que se tiene que gestionar y se tiene que trabajar. No es nada más a las personas que conoces por default, es a las personas a las que tienes que gestionar, conocer, a quienes te tienes que acercar, a quienes son importantes para tu negocio y posiblemente tú importante para ellos también, donde pueda haber relaciones de ganar-ganar para ambas partes. Correcto. Y de ahí entonces tienes que, todo lo que hemos hablado de construir los mensajes, de generar las estrategias, de poder levantar esos planes y poder siempre tener un asesor que te esté guiando en el camino. Claro. No, es súper importante eso y tener, o sea, múltiples canales de cómo comunicar tu mensaje. Y otro tema con que yo siento que los ejecutivos batallan, ¿verdad? Cuando aprobando un presupuesto de marketing o de comunicación es cuál es mi ROI, cuál es mi Return on Investment, qué KPIs tengo yo para poder medir mi ROI, ¿verdad? Porque es muy ambiguo a veces, como que, okay, pago un anuncio en la televisión, pongo un billboard en la calle, pongo Instagram ads. Tal vez incluso los Instagram ads ya son un poquito más fácil de medir el éxito a través de views y cosas así, pero hay otros canales que también sigue siendo un poco difícil. ¿Cómo recomiendas tú de que las empresas pueden comenzar a medir el éxito de sus campañas? Mides la reputación, se mide. O sea, tú tienes que medir, la publicidad te debe llevar a más ventas, de alguna manera. Entonces, como tú puedes medir el éxito de tu campaña publicitaria y de mercadeo es si tú lograste más ventas del producto que publicitaste. Esa es 101, ¿verdad? Pero también tú puedes medir tu reputación. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con una empresa que se llama Reputation Lab, y Reputation Lab, con ellos nosotros medimos la reputación de las empresas. Entonces, con eso construimos esa reputación y de ahí, de esos resultados, entonces sacas tu plan. Construyes tu plan y vuelve y te mides. ¿Por qué? Porque tú tienes que medir cómo te están viendo, cómo te están valorando. Y no es, nosotros aquí hemos hablado de reputación como si fuese una reputación. Pero te tengo otra noticia. Tú tienes tantas reputaciones como grupos de interés tienes. ¿Qué quiere decir eso? Si mis grupos de interés son gobierno, clientes, colaboradores,
y público general, digamos. Esos son Ujú. los stakeholders que son más importantes para mí. Yo me debiese medir en cada uno de esos grupos de interés. Porque no necesariamente mi reputación en un grupo de interés va a ser igual a la otra. A la otra. Mm. ¿Verdad? Entonces yo me tengo, para poder gestionar la reputación de una manera científica, digamos, y no nada más como tú dices así en el aire. Entonces, para yo poder gestionar mi reputación, yo debo medirla para poder ver dónde estoy fuerte, dónde estoy débil, dónde están mis oportunidades de mejora y poder incorporar dentro de mi plan de comunicación estratégica la gestión de mi reputación y poder volver a generar mis KPIs de hacia dónde quiero llegar y con eso entonces ir construyendo y fortaleciéndome. Entonces tú Sí, tienes el top of mind, que también es una manera de ser recordado como organización y como jefe, porque al final como líder, hoy en día cada vez es más importante quién está detrás de esa empresa. Antes importaba solo la marca y el nombre de la empresa. Hoy en día cada vez queremos saber más quién está detrás de esa marca, quién está detrás de ese nombre, quién está detrás de esa organización. Eso me ya. lleva a que yo tengo que gestionar la reputación de la empresa y la Y reputación de la del líder marca, de esa y empresa. todo. Sí. Y de la gente, todo, o sea, todo se puede monitorear. Sí, yo creo que es muy importante medir como diferentes KPIs, ¿verdad? Porque tenés los KPIs de una campaña, tenés los KPIs de la marca, tenés los KPIs de la reputación, después tenés reputación por diferentes segmentos de audiencia. O sea, puede haber muchos KPIs aquí, ¿verdad? Que podemos estar midiendo. Entonces es solo tener una manera estructurada, creo Pero yo, una vez que tú y tienes la data, organizada. es data. Una vez que tú tienes la data, es data. Entonces, si yo me estoy midiendo y yo tengo esa información, yo lo que hago es volcarla en mi plan. Trabajar un cronograma de trabajo y decir, el año tiene 12 meses, eso no va a cambiar, ¿no? 4 semanas por mes, eso no va a Sí, cambiar. sí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer mes a mes, semana a semana, para hacer una diferencia de enero a diciembre? Ujú, ¿No? ujú, Dónde yo estoy fuerte, qué tengo que seguir haciendo que me ha funcionado y ujú. dónde lo que estaba haciendo no me está dando resultados. O sea, que yo dejo de poner esa platita en este cajón y la voy a poner en este otro para buscar crecer en esta área. A veces no lo puedes gestionar todo a la vez, pero en la medida que tú lo pongas en prioridades, que tú puedas definir dónde vas a invertir esa platita este año y qué resultados estás esperando con la misma, entonces realmente cuando te Sí. vuelvas a medir debes ver resultados diferentes. Y una pregunta entonces ahora acerca de la organización, porque tenemos diferentes KPI, diferentes, o sea, cosas que medimos. ¿Quién es la persona últimamente responsable por todo esto? ¿Será el Chief Marketing Officer, el vicepresidente comercial, después La cada quien baja persona, para abajo o el el CEO? gerente es el gerente general. La Ya. persona responsable de que esto se gestione, esto tiene que nacer desde la cabeza. Es la cabeza. Se llame gerente general, se llame director ejecutivo, o sea, como sea que se llamen, no es lo importante, es quien lidera esa organización. Quien Sí. lidera esa organización es el responsable. Ya tú tienes la parte de gestión de negocio, la parte comercial, la parte de comunicación, el Chief Operating Officer. Tú tienes a todo tu equipo de trabajo, pero todos, ese KPI de reputación es para todos. No es nada más para la persona de asuntos corporativos. La persona de asuntos corporativos es la que va a gestionar de alguna manera lo que se comunica, que va a gestionar ese estudio, ¿no? O sea, con quién posiblemente yo me siento a la hora de ver los resultados inicialmente es con esa persona de comunicación o de asuntos públicos o de Ujú. relaciones con gobierno, que son los que gestionan dentro de su empresa la reputación. Pero al final no es nada más responsabilidad de ellos. Ellos son de nuevo el canal, ¿no? Es lo mismo que nosotros otros canales. Ellos son el canal, pero al final es una responsabilidad de toda la organización. Ya. Si no hay coherencia, y un poquito por eso hablábamos antes de que tiene que haber coherencia interna, si no hay coherencia dentro del equipo, no se va a lograr. Lo que hace uno con las manos lo puede destruir el otro con los pies. Entonces, todos Bien. tienen que estar, En todos tienen que sintonía. responder a un propósito, todos tienen que responder a sus valores, todos tienen que estar construyendo y poniéndose la camiseta de esa empresa para Sí. realmente sacar esa empresa adelante. Y Qué tus bien. colaboradores, al final, son tus principales voceros, son tu Ujú. grupo de interés más importante.
Si tú no trabajas hacia adentro, difícilmente lo vas a poder hacer hacia afuera. Y yo creo que cada vez más hay más conciencia de lo importante de esa comunicación interna, de lo importante de ese colaborador interno, de lo importante de ese vocero. Ellos todos tienen familias, tienen amigos, tienen comunidades a las que van y llevan el mensaje de su empresa. Entonces, el mensaje que van a llevar es lo que les están diciendo, lo que le están comunicando y cómo los están tratando. Claro. Bueno, en este podcast usualmente también tratamos de tener una sección para la gente que está en esta carrera, ¿verdad? Y le interesa saber más acerca de cómo mejorar en su carrera. ¿Qué le recomiendas a alguien que quizás está o sea, temprano en su carrera o en medio de su carrera y quiere llegar a ese siguiente nivel? ¿Qué les recomendarías en términos de, o sea, qué estudiar, qué leer, qué aprender, cómo mejorar y seguir apuntándose adelante en este ámbito? Mira, prepararse sin duda. Prepararse sin duda es importante, pero yo les quisiera decir que confíen en su intuición también, ¿no? Prepararse, estudiar, tener la teoría. Hoy en día no tiene que ser costoso, no hay que ir a universidades muy costosas para poder tener esa información. Hoy en día está disponible en el Internet. Hay accesos a diplomados, a cursos cortos, a material que uno puede leer, que realmente te ayuda a capacitarte. Pero al final, digamos dos cosas. Uno, la intuición. Tenemos que confiar en nuestra intuición. Dicen los estudios que cuando nosotros tomamos decisiones rápidas, porque claramente son rápidas, basadas en nuestra intuición, estamos correctos el 70% de las veces. Eso es súper alto. ¿Okay? Entonces, al final... Confiar en sí mismo. Tienes que confiar, te tienes que preparar, porque claramente si yo no estudio arquitectura, no puedo hacer un plano, ¿no? Entonces, Claro. sí te tienes que preparar y sí te tienes que educar, pero hay muchísimo material. Hay muchísimo material disponible, pero al final, después de que estudias, de que te capacitas, de que te gradúas, porque educación siempre va primero. Sí, es la base, es la base. Confiar en tu intuición es importante, creer en ese liderazgo humano, creer en las personas, porque estamos haciendo mucho a través de las máquinas. Entonces, creer en las personas es importante y entender que esa reputación corporativa va mucho más allá de una buena historia o una campaña brillante. Es ese conjunto de percepciones, de emociones y de juicios que los distintos grupos de interés construyen a partir de sus experiencias reales con esa organización. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, vista así, la reputación, el propósito y la sostenibilidad funcionan como un sistema vivo. Esto no es algo que yo construyo, que yo escribo y que ya se hizo y que le puedo poner un gancho. Aquí no hay ganchos. Es continuo. Aquí es un sistema vivo. Esa reputación es ese resultado de lo que las personas piensan, sienten y deciden hacer después de interactuar contigo, ¿verdad? Hablamos mucho de propósito. Uno tiene que tener un propósito personal. Eso también lo recomiendo mucho. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres hacer tú? ¿A dónde quieres aportar? Y ese propósito es el punto de partida. Es la razón por la cual una organización existe más allá de generar ingresos. Todos tienen que generar ingresos. Pero, ¿qué más te mueve a hacer lo que estás haciendo? Sí. Y entonces la sostenibilidad, Diego, porque la sostenibilidad es ese puente que permite que ese propósito se mantenga en el tiempo, considerando el impacto económico, social y ambiental. Los tres son importantes y por eso hoy en día hablamos tanto de ESG, ¿no? Que en español es ASG, que necesitas tener toda la parte de gobernanza, la parte ambiental y entonces la parte social y económica. Sí, entonces, cuando todos estos elementos están alineados, la reputación deja de ser un resultado accidental, no pasa por error y se convierte en una ventaja competitiva, pero consciente, que tú estás construyendo, sostenible. Que tú estás viendo, y entonces las organizaciones generan más confianza, atraen ese talento, porque entonces yo quiero ir a trabajar a una empresa en la que yo confío también, fortalecen las relaciones y son más resilientes frente a la crisis. Entonces, cuando esa coherencia se rompe, la reputación se debilita. Pero esa ecuación no se construye solo desde la comunicación, sino desde la estrategia del negocio. Y por eso es que te digo que es responsabilidad de todos, no nada más del que está, ¿no? En la hoja de comunicación, sino tenemos que ser coherentes con lo que decimos y hacemos.
Buenísimo. Bueno, Monique, ha sido un placer hablar contigo hoy. Muy interesante la conversación acerca de relaciones públicas. Siento que es un área que, o sea, no se puede dejar al lado. Tenemos que estar pensándola siempre, porque al final del día es lo que hace que el negocio funcione, ¿verdad? Es lo que genera ventas, es lo que genera emoción, es lo que genera un porqué, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un área de que es muy, muy importante, ¿verdad? Hacerla conscientemente, estratégicamente, planificarla bien y no solo estar anunciando por anunciar, ¿verdad? Que siento que nos pasa muchas veces que estamos metidos en el día a día, ¿verdad? Y es difícil como separar y decir, ok, ¿qué estoy tratando de decir aquí, ¿verdad? O sea, más que solo este mensajito, ¿qué estoy tratando de comunicar? Así que, nada, creo que es un Sí, área muy importante. es lo que comunico, es cómo lo hago, es la coherencia con la que llevo mi mensaje, Ujú. es usar todas las herramientas que tengo afuera para ayudarme a hacer mi trabajo, pero siempre entendiendo que el que está del otro lado es un ser humano también. Sí. Entonces, no le estoy vendiendo a máquinas, le estoy vendiendo a personas. Ujú. Entonces, las empresas están conformadas por personas, las audiencias están conformadas por personas, nuestros consumidores Sí, son personas. Entonces, al final tenemos que llegar a esas personas de una manera coherente, auténtica, empática. Y para mí eso es realmente el diferenciador entre, me decías, ¿dónde está la diferencia entre una buena y una mala comunicación? Ahí, en esa ya, parte, en esa sensibilidad, en esa empatía, en ese acercamiento real de lo que estoy buscando. Y con claro. eso te digo, si creen en eso, si creen en ustedes, si creen en esa intuición, en mi propósito, si esto responde a lo que para mí es importante, entonces, go Para for la it. audiencia también. No, buenísimo. Súper interesante, en verdad, inspirativa la conversación. Así que muchas gracias, Monique. Un placer tenerte y espero poder hablar pronto en el futuro. Y gracias Así también a es. todos los que nos escucharon hoy. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Así es, hasta la próxima. Gracias. Chao. Hasta luego.